Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Hola Maya. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, faltan un par de minutitos para, dar inicio al webinar, mientras esperamos que ingresen otras personas, vamos preparando. Maya, yo ya te hice anfitriona, si quieres ir preparando todo, está bien. ¿Comparto? No, no, yo te, Ah, te aviso porque para que estés preparada, estamos ahí. Bueno, mientras esperamos que ingresen algunas personas más, vamos a esperar un par de minutos, pero trataremos de iniciar el webinar en hora. Eh, Les damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos están acompañando. Eh, Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados durante todo el webinar. Y cuando Maya termine, podemos abrir los micrófonos y pueden hacer las preguntas que gusten hacer, este, eh, levantando la mano para mantener un orden. Les agradezco a todos que pongan sus buenas tardes, pero les voy a pedir algo más en el chat. Para poder hacer los certificados de asistencia, si bien ustedes se inscribieron en el formulario, se inscribió mucha más gente de la que tenemos en el momento. Así que les pido por favor que pongan su correo electrónico
solamente su correo, porque ya el nombre me aparece en el chat, así nosotros tenemos un registro de las personas que realmente asistieron, ¿sí? Este, así que, bien, les agradezco nuevamente, le doy la bienvenida a Maya Seni. Maya es docente del área radioquímica, ella tiene grado de asistente y está en este momento preparando su doctorado en radiofarmacia. Pero hoy nos va a estar inaugurando esta serie de webinars que vamos a estar haciendo a lo largo de todo el año para conmemorar el 60 aniversario de la creación del área radioquímica, donde tenemos planificadas muchas actividades, pero una de ellas es armar webinars todo a lo largo del año, donde queremos comunicar al público en general y fundamentalmente nos interesan los docentes de educación media, de secundaria, para poderles hacer llegar un tema que es muy importante, lo vinculado a la radiactividad, a las radiaciones, a sus usos pacíficos, a muchos mitos que muchas veces hay en la vuelta y que pueden constituir una cuestión de confusión, y hemos elegido temas que nos parecen que pueden ser de mucho interés para el público. Entonces, sin dar mucho más preámbulo, invito a Mayaceni a presentar su webinar llamado Radiaciones y Superhéroes, Ciencia o Ciencia Ficción. En este caso, Maya va a descubrir los distintos tipos de radiaciones ionizantes, cómo éstas interactúan con la materia y qué tiene de real lo que nos muestran las películas de superhéroes. Así que esperemos que este viaje sea entretenido y también formativo para todos ustedes. Bueno, hola a todos, es un gusto compartir con ustedes el primer webinar. Como decía Mariela, va a ser el primero de una serie, van a haber muchos, uno cada mes, y son todos de temas interesantes, así que los invitamos a que se unan a todos. Voy a pasar a compartir, eh, así les voy mostrando mientras Mientras, hablan. perdón, mientras compartís, insisto, hay gente que tiene los micrófonos abiertos. Por favor, silenciarse para que todos podamos escuchar. Leandro, por favor. Bueno, muchas gracias, y sí, es algo importante, así todos pueden escuchar. Hoy nos íbamos a focalizar en que se trata de las radiaciones y los superpoderes, como dijo Mariela. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos. No podemos ver todos, pero ya con estos ejemplos capaz ustedes puedan hacerse una idea de cómo mirar ahora a los superhéroes con otra visión. Entonces, para comenzar, yo les quería preguntar a ustedes si conocen algún superhéroe y si de los que conocen, algunos les parece a ustedes que tiene relación con la radiación, o les parece a ustedes que los los superpoderes que ellos tienen relación con las radiaciones. Porque hay muchos superhéroes, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a Hulk, al Hombre Araña, a Superman, a Batman, y hay muchos más. Pero hay algunos, y en realidad son bastantes, que tienen relación con las radiaciones. Entonces, hoy les quería hablar de esa relación. Pero para hablar de eso, mejor empecemos viendo qué es la radiación para poder hablar del tema. Entonces, la radiación es energía que se desplaza de una forma que se puede escribir como onda o como un conjunto de partículas, ¿tá? Se puede escribir de las dos maneras. Y en realidad en la vida cotidiana, no solo en las películas, tenemos ejemplos de radiación. No sé si ustedes recuerdan alguno, pero en el día a día ustedes comparten lugar con radiaciones. Por ejemplo, tenemos las radiaciones de las antenas, las radiaciones de los celulares, del wifi, de la radio, del microondas, la radiación visible.
la radiación UV, hay rayos X y también tenemos las radiaciones ionizantes. Todos estos ejemplos son ejemplos de radiaciones y, como ven, todas están en nuestro día a día. La diferencia entre ellas es que vamos a tener una diferencia de energía. Acá las ordené por energía. Entonces, les mostré primero las de menor energía y moviéndome hacia este lado, les muestro las de mayor energía. Esto les digo porque vamos a empezar a ver por qué se usan para distintas cosas dependiendo de estas propiedades, como este caso de mayor energía. Estas, todos estos tipos de radiaciones que conocemos y que lo usamos, se pueden dividir como en dos grandes grupos. Tenemos las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Esto va a ser muy importante a la hora de hablar de los superpoderes. Entonces vamos a entender un poquito qué son las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son las radiaciones que tienen, como vimos, son las primeras que estaban acá, entonces no tienen tanta energía. Entonces, al no tener tanta energía, no les da esa energía, no es suficiente para arrancar los electrones de los átomos o de las moléculas que forman las cosas. ¿Tá? Nosotros sabemos que tanto las cosas como una mesa, como la heladera de mi casa, están formadas por y moléculas. Y también los seres vivos como nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros o una mesa o cualquier objeto es expuesto a una radiación no ionizante? Por ejemplo, acá tenemos un átomo y vamos a simbolizar la radiación no ionizante como onda, en este caso, y se ve expuesto a esta radiación. ¿Qué pasa con ese átomo? Bueno, un ejemplo que puede pasar, que puede suceder cuando se ve expuesto a una radiación no ionizante, es que se dé una pequeña vibración. Esta pequeña vibración es un ejemplo de la radiación, por ejemplo, que se ve en los microondas y que es un ejemplo del día a día que tenemos. Pero, ¿qué sucede con las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes sí tienen más energía, tienen mucho más energía, entonces son capaces de arrancar los electrones de los átomos. ¿Tá? Acá les muestro otra vez el átomo, una radiación ionizante en este caso, y entonces como ven esta radiación es capaz de arrancar uno de los electrones del átomo, que está simbolizado con esos círculos azules, y entonces este átomo pasa a ser un ion, ya que perdió un electrón. Por eso se dice que es radiación ionizante porque ioniza la materia, la transforma en iones. ¿Bien? Entonces ahora que ya hablamos un poquito de qué son las radiaciones, qué tipos tenemos en el día a día, y las dividimos en dos grandes grupos, vamos a enfocarnos en lo que nos convoca hoy, los superhéroes. Y les traje en un principio el ejemplo de Hulk. Como ustedes saben, Hulk, eh, su superpoder, vamos a decir, es la superfuerza que tiene, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las radiaciones, pero surge a partir de las radiaciones, porque si conocen la historia de Hulk, es el físico Bruce Wayne que en un experimento que salió mal se vio expuesto por error a la radiación gamma, o sea, rayos gamas, y desde ese momento, desde ese accidente en su laboratorio, es que él se transforma en Hulk cuando suben sus pulsaciones, ¿no? Que suben sus pulsaciones cuando está muy enojado o cuando se expone a distintas adversidades, digamos. Entonces ahí queda todo verde y tiene super fuerza, ¿no? Como sabemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando Bruce Wayne se ve expuesto a esa radiación? Bueno, nosotros sabemos en el caso de Bruce Wayne pasa lo que dijimos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona como ustedes, como yo, una persona cualquiera, se ve expuesta a una radiación como la que se expuso Bruce Wayne? ¿Qué pasaría? Y bueno, la respuesta es depende de la dosis, ¿tá? Cuando una persona se fue expuesta a una radiación,
va a depender de la dosis cuál va a ser la respuesta, ¿está bien? Entonces, cuando tenemos dosis muy elevadas, la radiación ionizante puede dañar las células o los órganos de nuestro cuerpo. O incluso en algunos casos, si es muy, muy elevada, como en el caso de que vieron la serie Chernobyl, si la vieron, puede llegar a ser letal. Pero a dosis adecuadas y con las medidas de protección adecuadas, este tipo de radiación tiene muchos tipos de usos positivos, ¿no? Con la radiación se puede hacer energía nuclear, por ejemplo. Se tiene también muchos usos en el sector industrial, en la investigación, incluso aquí en nuestro país. Y en medicina, puntualmente en medicina nuclear, también tiene muchos usos tanto para terapia como para el diagnóstico. Entonces es importante quedarnos con esta idea que si la usamos en dosis adecuadas y con las medidas de protección adecuadas, es muy útil la radiación. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que sin importar la dosis a la que yo me exponga, la radiación ionizante no me va a volver más fuerte, porque en este caso, como vimos, Bruce Wayne se vio expuesto a rayos gamma. Estos son un caso de radiación ionizante, ¿tá? Entonces, en cualquier dosis a la cual yo me exponga, no me voy a volver más fuerte, no voy a tener mi superpoder por haberme expuesto a la radiación, ¿tá? Entonces, ¿a qué tipo de radiación ionizante se expuso Bruce Wayne? Porque otra cosa a analizar cuando yo me veo expuesto a radiación, aparte de la dosis, es el tipo de radiación a la cual yo me vi expuesta. Porque dependiendo del tipo, sus propiedades y cómo afectan, ¿está? Entonces, las más conocidas, hoy vamos a ver las más conocidas de las radiaciones ionizantes son las que se conocen como tienen nombre de letras griegas, alfa, beta y gamma, ¿está bien? Entonces tenemos las alfa, donde tenemos una emisión de una partícula alfa. Entonces vamos a tener una emisión de una partícula en este caso. Tenemos las emisiones beta, que en estas se van a separar en dos. Vamos a tener emisión de beta positivo y emisión de beta negativo, que también son emisión de partículas. Y tenemos la emisión gamma, que es una emisión electromagnética, ¿tá? Que vamos a tener, por eso la simbolizamos como una onda. Todas ellas tienen propiedades distintas, entonces vamos a ver una por una, a ver sus propiedades y sus usos. En la emisiones alfa, perdón, vamos a tener al núcleo y este núcleo va a emitir una partícula alfa como vimos. Esta partícula alfa se compone de dos protones y dos neutrones, que muchas veces se lo simboliza como helio, como núcleos de helio, ¿tá? ¿Por qué se lo simboliza como núcleos de helio? Bueno, porque justamente los núcleos de helio tienen dos protones y dos neutrones. El helio es el elemento en la tabla periódica que pueden verlo en la columna final, en la columna de los gases nobles. Pero recuerden que acá son núcleos porque no tenemos en cuenta los electrones. ¿Está bien? Entonces, estas partículas alfa, ¿cómo son? Y bueno, van a tener carga más 2. ¿Por qué? Porque cada protón tiene una carga más uno y los neutrones no me contribuyen a ninguna carga porque tienen carga cero, ¿tá? Carga neutra. Y además se las consideran partículas relativamente pesadas porque tienen la masa de un protón más la masa de otro protón más la masa de un neutrón más la masa de otro neutrón. Entonces, si la comparan con las otras partículas que se emiten desde el núcleo, son partículas relativamente pesadas. Es por esto, por su carga y porque son relativamente pesadas, que van a tener un poder de penetración, se le llama, bajo, ¿tá? ¿A qué nos referimos con poder penetración bajo? Bueno, estas partículas alfa no van a ser capaces ni de atravesar una simple hoja de papel. Incluso muchas veces se ven frenadas por un tramo pequeño de aire, así como 3 centímetros. ¿Está bien? Entonces, a eso le llamamos que tiene bajo poder de penetración.
y por eso se usan en ciertas aplicaciones y en otras no. Un ejemplo de las aplicaciones de las emisiones alfa es en los detectores de humo. ¿Tá? En los detectores de humo siempre tenemos un átomo radiactivo que se llama 241 americio, que va a tener emisión alfa. Y con esa emisión es que es capaz de detectar si hay humo o no, porque esas partículas alfa que emiten se ven frenadas por el humo y entonces el detector detecta menos de estas partículas alfa y así es que funcionan los detectores de humo. La otra emisión que íbamos a ver era la beta. En la beta tenemos el núcleo y luego de una transformación vamos a tener una emisión de un electrón. Este electrón, como ustedes saben, tiene carga -1 y la masa de un electrón. Esto es en el caso de la emisión beta, beta negativa. Después tenemos el caso de la emisión beta positiva o la emisión de positrones, se le llama. Que en ese caso tenemos una transformación distinta y una emisión de un positrón. Este positrón, esta partícula que se le denomina positrón, tiene las características que es la antipartícula del electrón, porque tiene la misma masa que el electrón y la carga exactamente opuesta. En vez de -1 es +1 su carga. ¿Qué poder de penetración van a tener estas emisiones? Van a tener un bajo poder de penetración también porque tienen carga y tienen masa, ¿tá? Entonces, pero va a ser un poco mayor que el de las alfa porque no van a ser frenadas con una simple hoja de papel, sino que van a atravesar estas hojitas ni con aire, pero sí van a ser frenadas por hojas finas de aluminio o por acrílico o plástico. ¿Tá? Uno de los usos que vemos con emisiones beta es el ejemplo de los carteles de emergencia, que son como fosforescentes, donde tenemos un átomo radiactivo que emite beta, que es el tritio. Ese átomo radiactivo al emitir lo que hace es que entra en contacto con un componente de fósforo y eso es lo que lo hace brillar, sin necesidad de electricidad. Por eso son muy útiles en los casos de emergencia, porque aunque haya un cortocircuito, yo voy a ser capaz de ver el cartel porque va a brillar y voy a poder salir del lugar fácilmente. Otro tipo de emisión son las gamas. En este caso vamos a tener el núcleo y vamos a tener una emisión de una onda electromagnética. Entonces no va a tener carga ni va a tener masa. Son las radiaciones ionizantes que tienen mayor poder de penetración. Para frenarlas voy a tener que eh, utilizar plomo, que es un material muy denso, o paredes muy anchas de concreto. ¿Tá? Un ejemplo de su uso es en la medicina nuclear, donde se usan para formar imágenes que permiten el diagnóstico de pacientes. Entonces, ahora volvamos al tema de hoy. Nosotros sabemos que Bruce Wayne fue expuesto a la radiación ionizante del tipo gamma, fue expuesto a rayos gamma, ¿no? Entonces, ¿los rayos gamma pueden atravesar al cuerpo de Bruce Wayne? ¿Qué dirían ustedes sabiendo lo que vimos de poder de penetración? Como vimos, las alfas eran las que tenían menor poder de penetración. Entonces las alfas en el cuerpo humano van a llegar, si llegan, solamente a la superficie, a la piel. Bien, mientras que las betas van a poder atravesar solo algunos milímetros del cuerpo humano, mientras que las gamas sí son capaces de atravesar el cuerpo humano y es por esto que se usan para realizar las imágenes en medicina nuclear. Entonces las gamas sí van a ser capaces de incidir en los huesos y en los órganos del cuerpo. ¿Tá? Entonces, viendo lo que vimos, si se hubiera...
Perdón, pero ¿quién está hablando para silenciarlo? Hola, el que tiene el código 616, ahí va, ya se le silenció. Gracias. Entonces, sigamos. Entonces, estábamos viendo lo del poder de penetración. Imagínense, si se hubiera puesto emisiones gamma, Hulk no habría sufrido ningún cambio, ya que la radiación gamma, digo alfa, perdón, se hubiera frenado solo con la piel. Entonces, si lo pensamos en este caso, Marvel eligió bien el tipo de radiación a la cual dijo que el físico Bruce Wayne fue expuesto. Pero es importante recordar que igual no voy a tener superpoder al exponerme a gamma ni a ningún tipo de radiación. Ahora para ver otro ejemplo, el caso del hombre araña o Spider-Man, como usted lo conozca. Este es otro superhéroe que está relacionado con las radiaciones ionizantes, porque Peter Parker fue con su clase a visitar un laboratorio y en ese momento fue mordido por una araña radiactiva. Y a partir de esa mordedura es que fue que se convirtió, digamos, en el hombre araña, que adquirió ciertos superpoderes como poder escalar paredes, como tener el sentido arácnido, que era como un instinto que le avisaba cuando había peligro, y otros varios superpoderes que estaban todos relacionados con las arañas. Depende de la versión que hayamos visto del hombre araña, en algunos casos también podía generar su propia telaraña. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito más de radiaciones ionizantes, ¿a ustedes les parece que es esto posible? Si una araña radiactiva me mordiera, ¿podría adquirir estos superpoderes? ¿Qué era lo que teníamos que analizar cuando nos encontrábamos frente a eso? O sea, ¿qué sucede cuando Peter Parker es mordido por la araña radioactiva? Ya vimos lo que sucedía en el caso de Peter Parker, pero en el caso de nosotros, ¿qué pasaría si nos muerde una araña radioactiva? Tenés que analizar la dosis. Tengo que analizar la dosis exactamente y también voy a analizar el tipo de radiación. Son las dos cosas en las que me voy a focalizar. Entonces, en la dosis, como bien dijo la compañera, ¿qué dosis voy a recibir yo al ser mordido por una araña? Bueno, al ser mordido por una araña, la verdad es que voy a recibir una cantidad de veneno de la araña, digamos, que va a depender en realidad de la especie de arácnido que me haya mordido. Vieron que en las películas del hombre araña o en el cómic nunca aclara la especie de arácnido que muerde a Peter Parker. Pero bueno, si vamos a papers publicados, a trabajos publicados, está reportado que en un promedio la cantidad de sustancia que recibe una persona cuando es mordido por un arácnido es de 2 nanogramos, o sea, una cantidad muy, muy pequeña. Si les pone a empezar es 2 por 10 a la menos 9 gramos. Una cantidad tan pequeña que entonces no importa cuál sea el átomo radioactivo que contenga esta sustancia, la cantidad de, o sea, de actividad equivalente a esa masa es muy, muy baja. ¿Tá? Entonces, eh, no voy a recibir consecuencias debido a la cantidad de actividad ya que es muy baja, sino que van a ser consecuencias debidas simplemente a una mordida de araña. Pero eso es estudiando la dosis. Ahora, si nos enfocamos en qué tipo de emisión tiene este átomo radioactivo del veneno. Ahora, que ya vimos los distintos tipos. Vimos cuáles eran las alfa, las gamas y las beta, ¿no? En las distintas versiones de la historia del hombre araña no aclaran qué tipo de radiación presenta el veneno de la araña radiactiva. No dicen con qué tipo de radiaciones estaban trabajando en el laboratorio. Entonces vamos a ver cuál sería la que ustedes creen que haría o que provocaría un mayor efecto, digamos. ¿Cuál sería? ¿Las gamma, las beta o las...?
o las alfa. Vimos que las alfas tenían el menor poder de penetración y las gamas el mayor. Pero ¿qué pasa en este caso? Este caso es un poco distinto al de Hulk, si nos ponemos a pensar. Alguien levantó la mano. Si levantaron la mano pueden responder. ¿Había El una tema duda? también va en la vía de entrada, porque no es lo mismo a nivel cutáneo que a nivel sanguíneo. Ah, Aunque sea una partícula de masa grande, si a nivel sanguíneo puede provocar mucho daño. A nivel claro, órganos, poner. claro. Como en En- el caso de que envenenaron, bueno, en la Guerra Fría envenenaron, o siguen haciéndolo, envenenando a gente con radiactividad, ingiriendo un alimento radiactivo, te destroza por dentro. claro. Es distinto, ¿no? O sea, si vamos a ser científicamente estrictamente correctos, por lo general, en una mordida de araña no llega al torrente sanguíneo. Pero pongámosle menos porque en las historias del hombre araña, cuando muestran, es en el brazo, algunas en el cuello, o en el, no sé, en algunos en el cuello, pero tendría que justo eh, poder incidir en alguna vena como para que llegue al torrente sanguíneo, ¿está? Pero en el caso que llegara, ¿cuáles serían las más peligrosas? Bueno, en este caso ya no tengo que ver la propiedad de poder de penetración, porque como decía la compañía que participó, ya está dentro del cuerpo la sustancia radiactiva. Entonces no importa si atraviesa o no, porque está dentro del organismo. Entonces ahí yo tengo que ver otra propiedad de las radiaciones ionizantes, ¿está? Que es una que se llama transferencia lineal de energía, que nosotros los científicos lo solemos llamar LED para decirle más corto, pero son solo el nombre de las siglas en inglés. Entonces, ¿qué es la transferencia lineal de energía? Es la energía entregada por las radiaciones ionizantes en la estructura biológica por unidad de recorrido lineal, ¿tá? Entonces es un parámetro que es muy importante para determinar el daño biológico. ¿Qué pasa? Yo con las gamas sé que recorren una trayectoria muy larga, entonces su energía la dejan en toda esa trayectoria. Entonces por unidad dejan muy poca energía, entonces van a tener un bajo LED. Mientras que por otro lado, en contraparte, digamos, tenemos las radiaciones ionizantes alfa, las emisiones alfa, que van a tener un gran LED, ya que, como vimos, su energía la dejan en una trayectoria muy pequeña, entonces van a dejar mucha energía por unidad de recorrido. Entonces, las alfas van a ser las de mayor LED, luego las betas y por último las gamas. Este es un parámetro muy importante para determinar el daño biológico. Entonces, en este caso, la radiación alfa sería la que mayor daño biológico causaría. Pero, como vimos, debido a la baja dosis que podría recibir con una mordedura de araña, aunque en el veneno se presente un átomo radiactivo con emisión alfa, el resultado más dañino sería simplemente los síntomas de una mordedura de araña. Porque además muchas veces, como vimos en la mordedura de araña, no se llega al torrente sanguíneo. Entonces los síntomas que probablemente presente van a ser enrojecimiento, dolor, hinchazón, quizás picazón, pero no mucho más que esto. Es importante aclarar que sin importar la dosis que ingrese a mi cuerpo, el material radioactivo no me va a otorgar superpoderes. Esto es lo más importante de la charla de hoy, que es aclarar. Y para resumir, los conceptos que nos podemos llevar, que son muy importantes y nos van a servir para adquirir pensamiento crítico frente a los superpoderes y a los superhéroes es el poder de penetración y la transferencia lineal de energía, que como vimos tenían un comportamiento inverso en los distintos tipos de radiación.
Entonces, la radiación no da superpoderes, pero sí diagnósticos, tratamientos y energía, y además mucho más que les vamos a ir contando en los distintos webinars que vamos a ir teniendo. Así que los invitamos a que se unan a los demás webinars. Eso era lo que yo les iba a contar hoy, entonces les quería agradecer. Acá les dejo además la página web de nuestra área y el Instagram que tenemos donde hacemos las publicaciones de las distintas actividades que ofrecemos. Y ahora estoy abierta a preguntas o a comentarios que tengan ganas de hacer de superhéroes. Los escuchamos. Dis- ¿Se puede preguntar algo? Sí. ¿Cómo se les ocurrió la idea de mezclar esto con los superhéroes? ¿Cómo fue? Es lo que me da curiosidad. ¿Cómo se les ocurrió enseñarnos esto o esta charla a través de la temática de superhéroes? Me llamó bastante eso la atención. Disculpen las molestias. ¿Cómo se nos ocurrió? No sé, en realidad particularmente el tema lo elegí yo, pero es porque me gustan los superhéroes. Siempre me llamó la atención desde chica los superhéroes y la magia también. Y me gusta ahora de más grande cómo analizarlos y podemos llegar a eso, que en realidad en algunos casos sí, o sea, uno en sus trabajos hace cosas que son como superpoderes, no de los que te muestran en las películas, pero son geniales si las piensa uno. O sea, llega a imágenes que uno ve con las radiaciones ionizantes, me refiero en medicina nuclear, llega a imágenes que ves cómo funciona tu cuerpo. Entonces, es muy, no sé, a mí me encanta, es muy interesante y les invito a ver los otros webinars porque en algunos lo explican a esa parte y la verdad que es fantástico, es Yo, grandioso. yo me voy a meter para variar. Sí, sí. Me encanta la pregunta que hizo Gabriel, porque en parte ha sido una inspiración de Maya de presentar esto, pero también nos preocupa mucho como docentes, como investigadores, que vos en la tele o en las redes ves muchas cosas que se dan por ciertas y que no necesariamente son correctas. Entonces, creemos que a través de una difusión que pueda hacer, enganchar a la gente con temas que son como cotidianos o muy metidos en nuestra vida, como de pronto son los superhéroes, decir, bueno, está bien, es muy divertido, pero ojo, no es tan así. Y a través de algo que dijo Maya, que me parece que es súper importante, y es desarrollar el espíritu crítico. Y cuando uno está informado a través de fuentes serias, confiables y puede ir analizando las situaciones, puede darse cuenta a través de su propio conocimiento e ir eligiendo lo que está correcto o de lo que de pronto no tanto. Todos hemos vivido lo que fue la pandemia, que si bien no tiene mucho que ver ahora con las radiaciones, todos vivimos lo que fue la desinformación o muchas voces hablando unas más altas que las otras, y confundiendo mucho y haciendo mucho daño. Y al final del día fue la ciencia la que logró poner un manto de la mayor claridad posible a través de la mayor honestidad posible. Pueden haber distintas opiniones y demás, pero los superdioses o los supermedicamentos demostraron no ser tanto. Entonces, a través de eso también es que como cátedra apoyamos esta iniciativa para poder mostrar aplicaciones pacíficas de las radiaciones ionizantes con un poquito de cómic. Muchas gracias. Y gracias a ti. Si otra pregunta hagan. Yo soy docente de química en ciclo básico y en educación media, Bien. y el tema me parece genial para trabajarlo con los chiquilines, porque consumen, capaz que nosotros que somos un poco más viejos consumimos más la ciencia ficción, ellos no tanto, porque están en las redes y esa historia, ¿no? Capaz que le hablas de Superman y no saben quién es, Capaz. pero bueno, ellos están en otra generación.
pero ya que se filtra mucho el tema de la ciencia ficción, que, bueno, que toda la ciencia ficción está basada en lo que realmente sabemos, ¿no? Dice que la realidad supera la ficción y eso es cierto. Está genial el tema para trabajarlo con los chiquilines porque podés llevarlo a una cosa, a un terreno que es didáctico y le podés enseñar qué tan cierto es la historia, bueno, de que, bueno, Hulk habrá llegado a tener sus poderes o su cuerpo se destruyó en el momento, no sé, está bueno para criticar eso. Sí, a mí me parece que como tema didáctico es muy bueno. Incluso en la clase podrían decirles que inventen su propio superhéroe basándose en lo que aprendieron de las radiaciones, por ejemplo. Entonces puede ser divertido y a la vez aprenden. Entonces es como para dar herramientas. Y además con las preguntas también se puede seguir buscando como el hilo para seguir enseñando sobre este tema. La verdad que estuvo muy entretenido analizar que realmente, bueno, la idea que ponen de la radiación y conocerla en sí, los daños que puede hacer, está genial. Sí, los daños y también las cosas buenas que se pueden hacer con la radiación. Sin duda, siempre está bueno ver las dos caras de la Sí, por moneda. ejemplo, debe haber muy poca gente que sepa, por ejemplo, que yo que sé, vos podés tratar un alimento en el envasado o en la producción del alimento que lleva radiaciones ionizantes para, bueno, sacarle virus, lo que sea, o contaminación a través de eso. Poca gente conoce eso. Y es capaz Sí, de un proceso diario que lo hacen en todas las industrias, o está a la mano y la gente no sabe que, bueno, que esa radiación ionizante lo que hace es purificar ese alimento que vos te vas a comer. sí, lo esteriliza y hace Sí. que dure, aumentar su vida útil, digamos, porque hace que el crecimiento microbiano demore más en surgir. Y además es bueno porque está bueno que sepan que también que se realiza aquí en Uruguay, que muchas veces uno piensa que es algo de Europa o de Estados Unidos, y no, acá en Uruguay también se aplican las radiaciones ionizantes para distintos usos. Les voy a poner en el chat un enlace para un libro que lo escribió una colega de Argentina, Lourdes Torres, que trabaja en el Instituto Balseiro, que es un cuaderno guía que ella desarrolló para docentes de educación media. Y Lourdes realmente es una profesional muy capacitada y que se preocupa mucho de llegar a todos los niveles de la educación con información de calidad. Y este libro está libre de acceso y tiene mucho material que para los docentes puede ser de utilidad. Sí, además Lourdes, aparte de ser una gran profesional, tiene mucha experiencia en el área de la comunicación, que es muy importante, entonces van a ver que se maneja, que es muy asequible. Alguien había levantado la mano y dejó de levantarla, no sé si se le fue la duda. Mariela y Maya, hay en el chat una pregunta diciendo si vamos a dejar grabado esto en Sí, algún lugar. yo lo grabé, no sé dónde lo vamos a dejar. Sí, sí, seguramente lo pongamos, pongamos el enlace de YouTube, lo vamos a poner en En las la web, redes, las redes. y también en la página web. Está. Está perfecto. Tatiana, habla, preguntar. Te iba a hacer dos consultas. Una es si los próximos webinars también hay que anotarse o ya estamos en automático. Y la segunda era radiación como terapia. ¿Sería alguno de estos tres tipos que mencionaste? Si se utilizan algunas de estas tres emisiones en la terapia, sí, se utiliza la alfa y la beta en terapia. Las gamas se utilizan solo para el diagnóstico, por esto que vimos del poder de penetración, son las que capaz de atravesar el cuerpo y llegan a los detectores para formar la imagen. Y las alfa y la beta se utilizan en terapia porque dejan mayor energía en una pequeña trayectoria, entonces sí pueden eh, como dañar solo las células cancerígenas, solo las que yo quiero dañar, solo en el contorno donde llevo mi radiofármaco. Sería que después vamos a ver, o solo la molécula a la cual radioactiva a la cual vamos a utilizar para tratar la enfermedad puntual.
Sí, hay que anotarse a todos los webinars. Vamos a Gracias. ir, vamos a ir haciendo difusión porque las fechas no necesariamente van a ser rígidas. Entonces, para cada uno pero ya tenemos de hecho la base de datos de lo que se inscribieron ahora, entonces ya sabemos también para reenviarles la información. No sé si Mariela o Emi querían agregar algo a las respuestas. No, me parece que todo muy bien. Les reitero a los que están que no hayan puesto su correo electrónico en el chat, que lo hagan ahora para que les podamos hacer los certificados. Y por mi parte, muchas gracias por habernos acompañado hoy y los espero. Y gracias por las preguntas que me parece que Sí. estuvieron súper interesantes. Sí, yo por mi parte les quería agradecer, la verdad que fue alta la convocatoria y gracias por las preguntas, sí, que nos sirven a nosotros también para luego diseñar los webinars y Una mejorarlos. duda. Sí, Yo cuando me inscribí en el formulario, en la parte que decía nombre, puse solo mi nombre, o sea, no en el apellido. ¿Tendría que volver a hacerlo? no, porque Ah, ahora aparece tu apellido, Perea, sí, Ahí nos va va. a quedar registrado. sí, sí, para las próximas instancias, por favor, pongan sus datos completos, que nosotros se los preservamos, por cierto. Pero en realidad ahora nos vamos a enfocar en los datos que tenemos en el chat, así que no hay problema. Perfecto, gracias. No sé si hay otra duda. ¿Cuántos webinars, disculpen, cuántos webinars van a hacer en su totalidad este año? Seis, ¿no? No, Son, son 7, son uno ¿Seis por o mes de acá hasta siete? noviembre. ahí Sí, va. siete. Saca la cuenta. Siete. Quedan seis, sí. Claro, Gracias. a Nada ti. más. Cuídense. Bueno, Bueno, muy bien. sí, si surgen otras dudas, ya saben, nos consultan en la página o en el Instagram o en el correo que les dejé en la primera diapo. También no hay problema, que ahora no para llegar a la primera diapo, pero bueno, sí, ya fue. Oh, Cioto, muy lindo todo. Muchas gracias por el tiempo que le dedican. Muchas gracias a usted por la atención y por las preguntas. Capaz que te conviene escribirlo en el chat, tu Sí, creo correo que y sí. listo. Sí. Sí, sí. Yo lo digo. Listo. Gracias, Mariela. Bueno, si eso. Bueno, Bueno, con esto nos despedimos, le damos muchas gracias nuevamente y nos vemos prontito. buenas noches a todos. Chao, Gracias. Gracias. chao. Chau, Gracias. chau. Chao, gracias. Adiós.